Ok, bien, les comentaba yo que hoy vamos a tener la consecutividad acerca del Evangelio de Mateo. A Dios gracias, estamos en el los últimos versículos del capítulo 27. Mateo es el único que reporta esto, los otros evangelios no. Mateo es el que reporta lo que es ¿cómo dice la imagen, hermanos? Los guardias de la tumba, ¿sí? La próxima semana vamos a ver la resurrección y luego la próxima semana también trae otra parte donde Mateo es el único que habla acerca de esto. Mateo 27. A ver, es que me movieron esto aquí. Mateo 27, perdón. El Mateo 27 habla de los guardias de la tumba, que es esta. Luego viene la próxima semana la resurrección y la siguiente semana viene el informe de los guardias para que posteriormente terminamos con la gran comisión. Y ahí terminamos expositivamente Mateo. A Dios gracias. 3 años de predicación no ha sido fácil, pero ha sido fructífero, muy fructífero para todos nosotros, para todos aquellos que han seguido con interés el Evangelio de Mateo, que es nada más ni nada menos que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ha sido de mucho provecho. Muchos le llaman de mucha bendición, ¿no? Pero ustedes saben que la palabra bendición abarca muchas cosas. A veces nada más lo decimos como cliché, pero si fue provechoso para ti, has aprendido bastante, has trascendido, has madurado durante este caminar en Mateo, durante estos 3 años, porque de eso se trata, hermanos, que el cristiano, no importa la edad que llegue, ¿sí? Tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que empezar a dejar todos los lastres de una vida pasada que no sirvió de nada. Aunque para nosotros era lo único que teníamos, nos empezamos a dar cuenta. Una de las cosas más importantes al llegar al Evangelio que nos empezamos a dar cuenta es que no somos las personas buena onda y bonitas que nos creíamos. Eso es lo primero que se cae, así como un velo de los ojos, ¿no? Porque antes nos creíamos unos tipazos, unas damas tremendas, y cuando llegas al Evangelio te das cuenta que naciste pobre, ciego, desnudo, ¿no? Imperfecto, pecador, enemigo de Dios, o sea, destituido de su gloria. Dices, ya, Señor, ya. O sea, por eso cuando uno llega al Evangelio, o sea, si te sientes muy a gusto, estás mal. No, se trata de que cuando llegues al Evangelio te empieces a sentir peor, porque te empiezas a dar cuenta la clase de persona que eres. A muchas personas les gusta que les rasquen el oído. A muchas personas les gusta que les digan, ay, qué bonito, mi niño, precioso, bendito seas, eres un campeón, el campeón que está dentro de ti va a salir y va a aflorar, la princesa que está ahí, ¿no? No, eso dice la palabra de Dios, que es rascar el oído sarnoso. Eso le gusta al hombre caído como yo. Mas sin embargo, cuando Dios te empieza a enfrentar a la realidad, a lo que eres verdaderamente, en qué condiciones nacimos, en qué condiciones nos desarrollamos, ahí es donde verdaderamente empieza a hacer efecto el Evangelio. Cuando sabes que tu capitán en jefe, el Señor Jesucristo, vino a dar una vida y no fue fácil, ¿no? Tuvo que venir a enfrentar durante todos estos 3 años, hemos visto todo lo que tuvo que enfrentar desde la niñez, ¿no? Los mismos padres de Jesús tuvieron que andar huyendo para que no lo fueran a matar. O sea, entonces no es una vida light, no es una vida de azúcar. No, o sea, es algo diferente. Por eso es que nosotros, quisiera yo que antes de empezar la prédica, nosotros fuéramos a un versículo, porque me llamaba la atención. Vámonos a Marcos 7:9. Antes inclusive de orar y tocar el tema. Marcos, ¿qué les dije? 7:9. Marcos 7:9. Para que nuestra hermana Karen lo ponga ahí si no traen Biblia, ahí en la pantalla salen los versículos en una versión que se llama Las Américas.
Dice, vamos a ver desde el 6. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías. Perdón, Karen, 6. Bien profetizó Isaías. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Yo veía pasar ahorita la gran cantidad de gente con una palma en la mano. Hoy inicia para ellos, para esa religión que yo la llamo falsa, para ellos empieza hoy la Semana Santa, ¿no? En ninguna parte de la Biblia nos habla que celebremos una Semana Santa. Nos habla que recordemos diario, inclusive, si es posible, como un devocional diario, la última semana de Jesús en la tierra. Eso sí nos lo pide nuestro propio corazón al estudiar la palabra. Pero no nos pide que celebremos algo, porque ¿saben qué es lo que está diciendo esto el Señor Jesucristo? Que entonces vamos a caer en ritualismos innecesarios y vamos a olvidar la esencia de lo que quiere decir Jesús. Yo les aseguro que si paran a 3 personas y les preguntan qué significa para ellos la palma que llevan en la mano, no saben. Para ellos la palma que llevan en la mano es una hoja mojada con agua y la ponen atrás de una puerta o atrás de un negocio para que sea bendecido eso. Ese es un ritualismo, ese es un precepto. Por eso dice, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Nosotros tenemos que saber que hoy en este día, nosotros vamos a predicar lo que estamos predicando durante 3 años. La siguiente semana, ¿qué celebra el mundo? El domingo de resurrección. Y yo voy a predicar de la resurrección, pero no por eso. O sea, tocó, ¿no? Esa es una señal, dice Julio. No tocó, ¿no? Porque por culpa de Pepe. Después les digo por qué. Nos tuvimos que saltar un domingo, ¿recuerdan? Y tuvimos que dar un estudio hace 8 días, ¿no? Nuestro hermano Pepe andaba malito de un ojo, se infectó, y lo tuvimos que llevar de emergencias. Lo queríamos dejar ahí internado, pero no se pudo, lo sacamos rápido. Entonces no se terminó la predicación de afinar como se afina el sabadito, y entonces por eso se dio el estudio. Ese es algo que yo siempre les sugiero a los predicadores, que por cualquier emergencia, y más en una iglesia chica como esta, que siempre tengan preparado un culto, porque no sabemos en qué momento surja una emergencia. Entonces, por eso se dio el estudio. Entonces, coincide, ¿verdad?, la próxima semana, pero no es porque estemos celebrando el domingo de resurrección como lo celebra el mundo con sus falsas creencias. No, o sea, entonces por eso les digo que lo que significa verdaderamente el domingo. ¿Qué significa el domingo de la entrada triunfal en la última semana de Jesús? ¿Quién me dice? Dios vive. ¿Pero qué se celebra cuando Cristo entró en Jerusalén y lo vitorearon con palmas y le aventaron mantos de colores y todo el pueblo gritó, Hosana, hijo de David? La libertad, dices, Karen. Miren, Jesucristo ahí es una previa coronación como rey. El pueblo pensó equivocadamente que en ese momento él se levantaría como el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías a sangre y fuego, un político religioso que liberara a los judíos de Roma. Por eso lo vitorearon, por eso lo exaltaron equivocadamente. Esos mismos que le gritaron, sálvanos, hijo de David, esos mismos una semana después gritaron, crucifíquenlo. Muchos de ellos, porque ellos pensaban que él era un político religioso.
No, no. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que venía a proclamar la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Ellos no lo entendieron. Por eso le gritaron. Las palmas, eso significaban una forma de victoriar a un rey, a un Mesías. Pero en su corazón estaban equivocados. Estaban lamentablemente equivocados. No, nosotros cuando recordamos esto en su tiempo y en su momento, ¿se acuerdan? Qué hermosa está la palabra. Todo lo que Jesús dijo a través de esa porción. No sé si fue hace como 2 o 3 meses que vimos esto, pero estuvo precioso, ¿no? Hoy vamos a ver los guardias en la tumba. De nada sirve, hermano, si tú pones un amuleto en tu vida o en tu casa. No sirven los amuletos. Si tú por ahí todavía tienes un elefantito con la trompita para arriba pensando que te va a traer dinero, aviéntalo llegando a la basura. Si tú por ahí tienes todavía algo atrás de la puerta, una sábila, cosas de esas, no sirven, hermano, aviéntalas a la basura. Porque esos son amuletos que no sirven. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Vámonos a la porción. Mateo 27, del versículo 62 al versículo 66. Vamos a ver. Y cerramos el capítulo 27. ¿Ya están ahí? Amén. Cito. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: un guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Padre, hacemos un pequeño alto aquí, Señor, para pedirte de favor que tú bendigas esta palabra. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a que podamos entender todo lo que está implicado en esta porción. Ayúdanos, Padre, a no salirnos del contexto de lo que se va a predicar. Que no haya invención de mi parte, Señor, sino la verdad de tu palabra. Y en la aplicación, Señor, que tú nos vas a dar para el día de hoy, por muy fuerte que sea, ayúdanos a aceptarla para que podamos corregir, Señor, entender primeramente lo que tú nos sermoneas, para que podamos corregir lo que está mal en nosotros. Sabemos que somos egocéntricos, orgullosos y soberbios, Padre, y que en muchas ocasiones tenemos en muy alta estima lo que pienso y creo. Pero tu palabra, que hoy como una bola demoledora caiga sobre mis ideas y sobre mis pensamientos, Padre, para que caiga de una vez y para siempre y acepte tu verdad. Tú puedes hacer esto, Señor, yo no puedo. Ningún ser humano puede, ni ningún método del mundo puede. Solamente tú, Señor, tienes el poder de cambiar a la gente. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra, porque es muy importante que nosotros sepamos qué fue lo que sucedió. Ustedes saben que la última parte que vimos fue la sepultura de Jesús, ¿sí? Y en la sepultura de Jesús nosotros observamos claramente muchas cosas, porque dice aquí que una vez que la Magdalena y la otra María, que era la madre de Jacobo, el menor, y José, miraban con cierto asombro y perplejidad dónde quedaba el cuerpo de su maestro, y ya saben que en ese momento lo estaba bajando
Nicodemo y José de Arimatea, ¿sí? 2 miembros del Sanedrín que en ese momento se descubrían públicamente para aceptar a Jesús como su maestro. Entonces, por eso ellas estaban perplejas viendo cómo 2 fariseos que eran considerados enemigos de Jesús tenían esta atención de poder bajar el cuerpo, que no fuera echado al Jena. ¿Recuerdan que vimos lo que significa Jena? ¿Quién recuerda? La fosa común, ¿sí? Que en muchas ocasiones en la Biblia está dictaminado como infierno también, porque era una fosa común en donde quemaban los cuerpos y siempre estaba como ardiendo, como un basurero, ¿sí? Ahí echaban a los cuerpos de los crucificados basura y cuanta cosa. Era un basurero, era donde iban mucha inmundicia ahí. Entonces iban a echar ahí al Señor, al Jena, pero escrito estaba, ¿no? Escrito estaba, por eso nos maravillamos de algo muy importante que a mí se me quedó en el corazón a través de esta palabra, que todo en esta vida, todo, hermano, está orquestado y está preparado por el Señor desde que nazco hasta que muero. Mi elección está preparada por Él. Mi salvación está preparada por Él. Todo lo que yo voy a atravesar en esta vida está preparada por Él y debo descansar en ello. Debo caminar en paz sabiendo que Él tiene el control de mi vida, de pe a pa, y el control de la vida de todos, del insecto más rastrero que hay. Él tiene el control de eso. Y que eso es maravilloso, hermano, porque lo vimos a detalle con todos los versículos anteriores. Como decíamos, nadie puede en un momento dado, cuando ya está muerto, preparar su sepelio, ¿verdad? Nadie. Y Él de antemano preparó su sepelio. Y Él estaba al tanto de todo lo que iba a pasar. Y cómo de una manera asombrosa para nosotros, para Él no. Porque cuando Él nos muestra las cosas asombrosas para nosotros, es para que nosotros nos asombremos, Él no. Cuando Él te mete en una prueba, no es para que diga, a ver, voy a ver cómo reacciona mi hijo. No, Él ya sabe cómo vas a reaccionar. Lo que quiere saber es cómo vas a reaccionar tú, que tú te des cuenta cómo reaccionas. Entonces, como todo esto ya está orquestado por Él, es infructuoso que cuando yo esté orando y a través de una necesidad, sea mía o sea de quien sea, diga yo, Señor, toma el control. Es una necedad eso. Él tiene el control de todo. Más bien sería, Señor, tú que tienes el control de todo, ten misericordia de esto, aquello, y entonces ahí levantas tu plegaria. Entonces eso fue lo que vimos en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, como la última parte en donde las 2 Marías estaban al pie de la cruz observando cómo bajaban al Señor 2 enemigos que ya no eran enemigos, sino eran discípulos del Señor, en secreto, eran de la secreta, ¿no? Como muchos cristianos andan por ahí de la secreta, ¿no? Nadie sabe que eres cristiano, hasta luego tu esposa te dice, ¿a poco eres cristiano? No. Ellos estaban en la secreta y a ese momento, por eso ellas se quedaron perplejas, asombradas a ver dónde ponían el cadáver de su maestro. Miraban con cierto asombro y entonces vieron cómo lo metieron a la tumba, ¿sí? Preparada y que nunca había sido usada, que era propiedad de José de Arimatea. Pusieron la piedra y se fueron. Entonces ellas se quedaron ahí pendientes de ver esto, ¿no? Donde Nicodemo y el de Arimatea lo sepultaban y se retiraron. Ellas, las discípulas de nuestro Señor Jesucristo, nos enteramos que esa tarde de viernes regresaron a sus casas. Ellas regresaron, era viernes, ¿recuerdan? Regresaron a sus casas. Para que veamos esto, vamos a ver Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. En el versículo 55.
Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Ellas estaban viendo todo esto por medio de José de Arimatea y de Nicodemo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. O sea, regresaron el viernes, y aquí dan preámbulo que amaneció, fue sábado, y ellas estaban en casa descansando. ¿Ok? En ese momento era el día de reposo, ¿recuerdan? No podían asistir a ningún evento, no podían hacer nada, estaban en el Sabbat. Por lo tanto, tenían que esperar a que llegara el domingo temprano para que pudieran, con estas cosas aromáticas, regresar a la tumba y, de ser posible, embalsamar al Señor. Ellas no sabían cómo iban a mover la piedra, ellas no sabían si los apóstoles en ese momento ya iban a dejar de tener miedo, ellas no creían tampoco, como muchos de los apóstoles, que el Señor fuera a resucitar, ellas no sabían de ese evento, pero tenían en su corazón que tenían que regresar el domingo a embalsamar a su Señor, porque aquí lo dice, cuando regresaron a su casa, que era el viernes por la noche, prepararon especies aromáticas y perfumes para que el domingo pudieran ir con Jesús a la tumba. No tenían ni idea, tenían fe. No tenían ni idea cómo moverían ese piedrón de 1 tonelada, pero tenían fe. ¿Sí se entiende? Tenían esa fe y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. No podían actuar el sábado. Estaba prohibido, ¿recuerdan? Ok. Entonces, ante esa situación, nosotros entramos directamente en el verso 62 de lo que vimos ahorita, de lo que leímos de Mateo. Y ese verso 62 dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. El mero día del Sabbat, dice el sábado, el día de reposo, dice la palabra que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. Este era un día de reposo que se empalmaba con la Pascua. No era cualquier día de reposo. ¿Sí se entiende? No era. Todos los sábados era día de reposo, pero ahora se empalmaba con la fiesta anual de la Pascua. Entonces, era un día muy especial y muy solemne. O sea, caía el día de reposo con la misma Pascua, entonces era muy especial. Era un día de reposo excepcional para ellos. Y quebrantando ellos ese día de reposo, dos sectores que inclusive se consideraban enemigos, los principales sacerdotes y los fariseos, eran enemigos, teológicamente hablando. No creían lo mismo ambos, ¿sí? Ahora se aliaban, hermanos. Ahora se aliaban para una vez más mostrar su rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Los principales sacerdotes pertenecían a una secta. ¿Cuál era? ¿Estaban con los fariseos? No, no eran fariseos. ¿Cuál era esa secta? ¿Eran católicos? No. ¿Eran testigos de Jehová? No, tampoco. ¿Mormones? No. ¿De qué secta eran los saduceos? Ellos eran saduceos. Los principales sacerdotes siempre iban a ser saduceos, porque recuerden que era la clase política religiosa de billete. Ellos eran los ricardos de aquel entonces y siempre asumían ese tipo de administración, por decirlo así. Entonces los principales sacerdotes, el sacerdote, el sumo sacerdote siempre era saduceo, ¿sí? No creían en la resurrección. Ellos, los saduceos, no creían en la resurrección y no creían, y los fariseos sí. Pero en ese momento se juntaron. Eran enemigos políticos, religiosos, no se podían ver, ¿sí? Estaban ahí juntos en algunos aspectos, pero siempre repudiándose.
Por eso es importante, hermano, que nosotros en la iglesia tengamos la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Por eso es importante que nosotros en la iglesia estemos unificados a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros estemos vinculados en las doctrinas de primer orden. Y por eso es importante que en las doctrinas de segundo orden no estemos distanciados. Seamos comprensivos unos con otros para que de esa manera no es… ¿Cómo se siente una casa cuando está dividida? ¿Cómo se siente? Mal, ¿verdad? Cuando estás en una constante riña con tu esposo, ¿cómo se siente la casa? No hay armonía, hay tristeza, hay desesperanza. O sea, a veces el esposo o la esposa no quieren ni llegar a casa. Hay indiferencia, hay mentiras, hay muchas cosas que no te dejan estar en una armonía en una casa, cuando la casa está dividida. Por eso el Señor Jesucristo una vez les dijo, si Satanás está dividido no tiene progreso. Hasta los demonios están unidos, valga la expresión. El reino de Satanás está unido para poder recibir las órdenes de nuestro Señor Dios, porque ellos no se mueven a su entera libre albedrío. No, ellos están, esa es otra de las magníficas cosas de nuestro Dios, que nosotros vemos que en su soberanía Él tiene el control hasta de los demonios, ¿sí? Por eso nosotros no debemos de andar reprendiendo demonios. Y te reprendo. No, porque estamos haciendo una tontería. Si Satanás está subyugado por el Señor, él no puede actuar si el Señor no se lo permite. No puede. Entonces, ¿qué tenemos que andarle? Si vemos que en un momento dado él va y actúa con alguien por allá, es porque Dios se lo permitió. Imagínate tú reprendiendo algo que el Señor le mandó. ¿Cómo nos vamos a ver? No, ridículos. Pues así se ven algunos cristianos ridículos reprendiendo a los demonios. Entonces, para que tú veas que esto está avalado por la Biblia, vámonos a Hechos 5:17. Hechos 5:17. ¿Ya estás ahí? Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, como dice entre comillas, entre paréntesis, es decir, la secta ¿de qué? De los saduceos. Se llenaron de celo. ¿Ok? Esa es una referencia nada más para que te des cuenta que los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, eran saduceos. Y ellos no creían en la resurrección. Vamos a ver qué dice Hechos 23:8. Adelantito está Hechos 23:8. Cito. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ellos no creían en eso. Pero los fariseos creen todo esto. Eran enemigos teológicamente. Pero en ese momento, ¿quiénes fueron con Pilato? Ambos sectores. Ambos. Así es como empieza el versículo 62. Y les vuelvo a repetir, ninguno de los evangelios registra estos datos. Esto únicamente lo registra Mateo. Lo registra Mateo con un propósito, de que nosotros conozcamos qué sucedió, porque les vuelvo a repetir, muchas veces todos nosotros nos centramos nada más en la muerte y en la resurrección, pero en la sepultura no, en la tumba no. Es más, posteriormente un domingo voy a hacer un alto, la próxima predicación que vamos a dar cuando termine Mateo, ¿ya se acordaron cuál es? ¿Qué voy a predicar, hermanos? Que ya se los anuncié hace como un mes. Perdón, no te oí, Ale. ¿Primera de quién? ¿Primera de Alejandra? No, vamos a predicar primera y segunda de Timoteo. Sí, primera y segunda de Timoteo. En ese lapso, cuando esté predicando esas dos cartas de
de Pablo, porque son de Pablo, dirigidas al pastor Timoteo, vamos a meter un lapso en donde en primera de Pedro hay unos versículos donde habla Pedro dónde estuvo el Señor esos 3 días que estuvo sepultado. ¿Sí? Y hay controversia, pero se tiene que predicar. No podemos, los predicadores o pastores, no podemos excluir los temas de controversia, de discusión, ¿sí se entiende? Tenemos que predicarlos. Entonces, vamos a ver qué pasó en ese lapso. Voy a meter esta predicación para que sepan ustedes qué pasó esos 3 días. Jesús estaba en la tumba, su cuerpo estaba en la tumba, Aunque estaba tapada la tumba y no se veía, ahí estaba el cuerpo, pero su espíritu no. ¿Ya se entendió? Nosotros cuando predicamos a alguien y le decimos acerca de la salvación, la mayor parte de la gente, hermano, digo esto te lo comento ahorita que sale a colación, porque la mayor parte de la gente no conoce qué es el espíritu o el alma, no sabe. Te dicen la esencia, el humito que se sale cuando te mueres, así te lo dicen. Es algo que lo que va a Dios, ¿verdad? Pero no saben qué contiene el alma o el espíritu. Saben lo que contiene el cuerpo, ¿no? Ojos, cabeza, cabello, órganos interiores, los sentidos del cuerpo. Ese es el cuerpo, ¿no?, que hizo el Señor. Y entonces cuando Él hizo esto, cuando metió el aliento de vida, ahí metió el espíritu, alma, la semejanza de Él. Entonces cuando les preguntamos, ¿pero qué metió ahí? ¿Qué elementos son? Dímelos por nombre. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Martita? Pensamientos, emociones y voluntad. Ese es el espíritu o alma. ¿Sí? No hay más. Son 3 grandes sombrillas. ¿Sí? Las emociones es una sombrilla grandota que contiene risa, llanto, gozo, depresión, toda la serie de emociones que hay. Los pensamientos, miles de pensamientos que hay durante toda nuestra vida, ¿no? Y la voluntad para hacerlo. Eso es lo que se perdió. Eso es lo que se manchó. Eso es lo que está en pecado. Eso es lo que cuando nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en pecado. ¿Sí? Nacemos enemigos, nacemos muertos en delitos y pecados, muertos. Entonces cuando le predicamos a alguien, le decimos que eso es lo que está muerto. Pero me dicen algunos, porque sí lo hemos oído, no me muevo en los anexos, pero si estoy bien vivito, soy bien abusado. Sí, pero para lo malo. Eso está vivo para el pecado. Entonces, ¿para qué está muerto? Para Dios, para el Dios verdadero. Yo fui monaguillo, pastor de chiquito. Pues sí, mijo, pero creías en un ídolo, no en el verdadero, porque estabas muerto. Entonces, eso es algo con lo que tú puedes empezar a predicar, porque eso es algo que está implícito en toda la Biblia, hermano. Eso es algo que está implícito para que tú puedas entender las cosas del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer aquí? ¿Qué vino a rescatar? Vino precisamente a que fuera a nacer de nuevo pensamientos, emociones y voluntad. Ese es el nuevo nacimiento, que ahora tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad no sean bajo la autoestima. No, vino a darle vida a un muerto, lo hizo nacer de nuevo. Entonces cuando hay ese nuevo nacimiento, ya vas en caballo de hacienda, hermano, porque el Espíritu Santo está dentro y te va arreando, te va empujando, te va motivando, que te quieres caer, te levanta, que te reprende, o sea, sí, todo esto es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros observamos que estos hombres estaban unidos para ir sobre el Señor Jesucristo, en el versículo 62, que fueron al día siguiente, ¿sí?, a ver a Pilato, otra vez al famoso gobernador,
¿sí? Dice, después de la preparación, dice aquí, estos hombres se aliaron. Mira, hermano, yo te voy a dar una aplicación de esto. Muchas ocasiones nosotros aquí en la vida tenemos conflictos con personas y ahora que somos cristianos, más, porque ahora ya nuestra mente se va transformando de una mente mundana a una mente bíblica. Cuando tú empiezas a escuchar a papá, mamá, tío, amigo del trabajo, que no son cristianos, inmediatamente tu mente bíblica empieza a rechazar todo lo que ellos creen, saben y piensan. Y pueden ser filosofías muy bonitas, inclusive hasta muy moralistas, pero no vienen de Cristo, no vienen de la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay muchas cosas en donde Satanás ha tratado de imitar a Cristo, ustedes lo saben, que se especializa en querer engañar a aquellos que rechazan la verdad. Ese es algo que Cristo lo tiene como un mandato, como una ley. ¿Tú sabes cuál es la ley de la siembra y la cosecha? Que está en la Biblia, ¿tú sabes cuál es? Es una ley que tiene Dios. No se me queden viendo así, díganme algo. ¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? Exactamente, dijo el Señor. El Señor no puede ser engañado. Aquel que siembra, cosecha, ¿no? Así lo dijo el Señor y así es, ¿no? Y la abuela, como lo decía en una forma muy proverbial, mundana. Mira, mijo, si siembras lluvia, vas a cosechar tempestades, así que no te hagas. Entonces nosotros, cuando ya tenemos este tipo de enemistades con la gente, suele suceder que puede ser hasta en la misma familia, en la misma iglesia, ¿sí? Cuando tú veas que alguien se enemiste con alguien, no te enemistes tú para enemistarte con el otro. ¿Sí me doy a entender? No compres la bronca que traiga uno con otro. Porque esto hacían. Estaban peleados ellos. Pero como iban en contra de Jesús, se unieron, ahora sí, manito a manito. ¿Sí se entiende? No, sé maduro para que cuando veas un conflicto, sea en tu familia, sea en el trabajo, sea donde sea, no compres esas cosas. Aprende a ser sabio y juzga con justo juicio, dice la palabra de Dios. No creas todo lo que te vierten, ¿sí? Juzga con justo juicio, para que de esa manera tú aprendas a crecer y no seas tanto un saduceo como un fariseo. Ese era el problema de ellos. Y aquí estaban en el versículo 62. En el versículo 63 dice que le dijeron, Señor, a Pilato, nos acordamos, ya me los imagínatelos tú, estaban en el día de reposo, estaban en su sabbat. El sabbat, ¿para qué creen que era? Para orar, esa era la idea, que reposaran de sus trabajos y se ponen a orar. Tú has visto, ¿no? A tus clientes judíos, ¿no? Cómo se ponen a hacer creo que hasta chupan, pero bueno, es otra cosa. Entonces ahí estaban en el descanso y de repente por ahí salió, oye, ¿te acuerdas que dijo una vez? Híjole, sí es cierto. Y entonces al recordar algunas cosas que vamos a ver ahorita, ellos fueron inmediatamente con Pilato y dice, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. El odio que había en el interior de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo era tan evidente que ni siquiera se atrevían a mencionar su nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le dijeron? El engañador. El engañador, mencionar su nombre, por lo cual llamaron engañador. Dijeron, Pilato, nosotros nos acordamos que en vida dijo, después de 3 días resucitaré. ¿En dónde se acuerdan estos? Porque hay pasajes que ahorita vamos a recordar que se lo había dicho a los apóstoles. A los apóstoles se los dijo un montón de veces y no entendieron tampoco, ¿no? Está como cuando yo estoy ahí sentado
y un predicador pregunta como yo pregunto, y me quedo, eso no lo había estudiado, y empiezas a buscar arañas arriba, ¿no? Así igualito, ¿no? Entonces, vean, vámonos a Mateo 12. Regresemos un tantito a Mateo 12. Ellos escucharon esto en una ocasión y se les quedó grabado, fíjense. Se les quedó grabado. Mateo 12, 38. Entonces algunos de los escribas y fariseos, por eso se acordaron, porque ellos fueron a tentar al Señor con estas preguntas. Recuerdan que ellos eran muy hábiles para tratar o querer tratar de engañar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le dijeron, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás, el profeta. ¿Qué querían estos hombres? Querían una señal del cielo, querían algo así, hermanos, como ver como cuando Elías bajó fuego y quemó el holocausto. Eso era lo que ellos querían ver. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, no. El Señor Jesucristo pudo hacer eso y lo triple. Pero les dijo, no, porque ustedes no se van a convencer ni con eso. Pero, dijo aquí, entonces dice, no les será dada, porque como dice, se les dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Esa es la única señal que les voy a mostrar. Y ellos pararon oreja, porque ellos, aunque estaban equivocados y se iban a condenar, o sea, eran muy inteligentes, no eran tontos, sabían muchas cosas, aprendían de memoria, tenían buena retentiva, intelectualmente eran buenos y capaces. Recuerdan que en una vez les dije yo que había leído en un libro de historia que estos hombres, cuando eran preparados para ser fariseos o maestros de la ley, si a los 10 años no se sabían el Pentateuco de memoria, ¿no servían? Si no se lo sabían de memoria, los mandaban a pescar. Váyanse con Pedro, váyanse con Juan. O sea, porque eran bien inteligentes. Entonces, con esa inteligencia observaron lo que dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y dijeron, ¿what? Sabían exactamente que él había dicho que resucitaría, por esto que mencionó. Nadie, hermanos, nadie, incluyendo a los discípulos, habían creído literalmente en su resurrección. No lo habían creído. Los dirigentes religiosos tampoco creían, pero como buenos mentirosos creyeron que era mentira. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí has oído un viejo refrán que dice que no hay ladrón que no sea desconfiado? ¿Nunca lo has oído, Sandy? Pues ya lo escuchaste hoy. ¿Por qué? Porque es ladrón. Entonces siempre va a desconfiar. Como él anda robando, pues va a desconfiar que lo roben también a él. Ese es el refrán. Un mentiroso no cree, dice, como buenos mentirosos creyeron que era mentira lo que decía el Señor, mas nuestro Señor Jesucristo lo había dicho en varias ocasiones que resucitaría. Vamos a ver tres pasajes. El primero, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Adelantamos tantito nuestras hojas de la Biblia. Vamos al capítulo 16, al versículo 21, para que observemos. Dice, después entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se los dijo. Posteriormente se los volvió a decir en el 17, allá adelantito, del 22 al 23. En el 17 del 22 al 23 les dijo, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecían, dicen, y ellos se entristecieron.
O sea, sí comprendían lo que estaba diciendo. Y posteriormente en el 2018 se los volvió a repetir. En el 2018 les dice, 18 y 19, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Había sido muy enfático el Señor al advertir esto. Por eso en el versículo, en los versículos que estamos viendo, en el 63, ellos se acordaron, los fariseos, y fueron inmediatamente. Y no les importó que fuera el Sabbat. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando le piden a Pilato que asegure el sepulcro bajo un temor infundado. ¿Qué es un temor infundado, hermano? Un temor que no tiene fundamento. Cuando tú tienes un miedo sin fundamento. ¿Sí te ha pasado? ¿Sabes cómo se llama eso? Paranoia. Cuando estás todo temeroso de que vaya a ocurrir algo y no pasa nada. Bueno, es más, yo creo que los temores infundados los puede padecer fuertemente una persona del mundo, porque no tiene la confianza en Dios, porque no sabe que Dios tiene el control de todo, porque no sabe que si eso va a pasar es porque Dios lo quiso. Por eso les decía yo en lo de la tumba, que ojalá ese versículo, esos versículos, ya les hubiera hecho mella en su corazón para que empezaran a confiar en Dios de lo que están viviendo y de lo que van a vivir y sean libres al salir a la calle, al acostarse, al levantarse, a todo, al ir al trabajo, ¿no? Que la mujer que despide al marido y ¿todavía lo persinan? No, ¿verdad? No, ya no. O sea, pero que le da la bendición y le da el beso, sepa con la confianza de que se va, y si regresa es porque Dios lo quiso, y si no regresa es porque Dios lo quiso. O sea, no puede estar viviendo bajo una situación de temor. Ay, ¿qué le va a pasar? Y el trabajo que tenga, porque es un hijo de Dios. Estos en esa situación que fueron a pedir en el versículo 64, tenían un temor infundado. O sea, no tenía fundamento. ¿Por qué? Porque ellos no creían en el Mesías. Es más, era tan infundado el temor que estaban paranoicos. Por eso nosotros, hermano, nosotros tenemos que confiar en Dios, caminar libremente por este mundo. De verdad, o sea, todos tenemos esos temores, hay que vencerlos a través de la fe en Dios, hermanos, de verdad, lo tenemos, porque dice aquí, puesto que ellos no sabían en ese momento que los discípulos eran incrédulos. ¿Cuál fue su argumento? No sea que vayan a robarlos, si estos estaban muertos de miedo, escondidos, ¿qué iban a atreverse a ir a robar? Pues obviamente que no, ¿verdad? Entonces ese temor infundado, ¿sí? Decían que ellos no sabían que los discípulos eran incrédulos con respecto a la resurrección, inclusive, aunque era una doctrina bien sostenida entre los judíos la resurrección, pero lo que realmente les hacía incrédulos era que no podían soportar la idea de que su Mesías había muerto. Los discípulos, eso era lo que no podían soportar. La gente no podía soportar eso. Por eso cuando murió decían, no, si el Mesías es el que nos va a liberar. Hoy nosotros, al tener la Biblia completamente entera y terminada, sabemos que tenía que morir para que yo viva, ¿verdad? Si el grano no cae a la tierra y muere, no da fruto. Ellos no lo sabían. Hasta cierto punto se les justificaba su ignorancia, ¿no? Y su maldad. Pero tú ahí ya lo sabes. Por eso no puedes vivir con temores, hermano. Por eso no puedes vivir bajo situaciones de miedo. O sea, el miedo cuando es fundado es válido. Cuando un miedo es fundado, ¿cómo sería? ¿Sí? Pero ¿cómo? Dame un ejemplo. Mira,
Ahí hay un perro ahí en la reja esa, cuidadito y pasas, porque cuando pasas te va a tratar de morder. Ese es un miedo fundado, no, pues le doy la vuelta. O se me olvida y paso y me ladra y me saca la adrenalina. ¿Sí me explico? Pero no en lo que creo que va a suceder, hombre. No andar temeroso por la calle así, volteando a ver a qué horas me dan un garrotazo. ¿Ya se entendió? Entonces, como el miedo a la muerte. Hoy nosotros sabemos, se los dije el otro día, no sé si fue en el culto, en un estudio, no me acuerdo, porque a veces se me cuatrapean las ideas, que había posteado yo una parte donde decía que hoy, en este día, muchos cristianos van a morir. De verdad, hoy van a morir muchos cristianos por enfermedad, por accidente, de muerte natural. En la guerra que está ahorita van a morir muchos cristianos o por X causa. Y el susurro que está en su interior de esos cristianos es que Cristo les está diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál temor? Si eres cristiano, el temor a la vejez. Ya no, porque cada día que envejeces más te acercas más a tu Señor. Cada día que pasa te acercas más a tu Señor. ¿O no deseas verlo? ¿No deseas verlo cara a cara? ¿No deseas estar con Él y con los que ya están allá? Ya sin pecado, hermano. Pero bueno, eso es lo que precisamente decía aquí, ¿no? En el 64, ¿cuál sería entonces el error? Dicen aquí, perdón. Dice, ellos dijeron que fueran a vigilar la tumba porque el error primero sería peor que el postrero. El postrero sería peor que el primero. El error postrero sería peor que el primero. ¿A qué primer error se referían ellos? De nuestro Señor Jesucristo. El postrero ya sabemos que era, que lo iban a engañar con la resurrección, ¿no? Que iba a resucitar. Pero ¿cuál sería el primero al error que se referían los dirigentes políticos? Exactamente. Entonces dice que ellos no esperaban a ese Mesías, el pueblo judío, no lo esperaban a ese Mesías, esperaban a un político religioso. Entonces, como él vino y les dijo: mi reino no es de este mundo, y yo a lo que vengo a morir es por el pecado, por la muerte y por los demonios, ellos no creyeron eso. Dios santo. Los miedos infundados, hermano, los miedos infundados de estos, ¿saben qué nos hacen? Nos detienen. Ojo, Dios quiera que hoy el Señor te libere de muchos de esos miedos, considerando que tienes un Dios todopoderoso que cuida de ti, ¿sí? Que está al pendiente de ti, que dijo en una ocasión: estaré contigo hasta el final. No nada más ahorita, en esta semana, o cuando te portes bien. No, dijo: estaré contigo hasta el final. El miedo nos detiene, nos frena, nos impide vivir en plena libertad, nos condiciona, el miedo nos restringe, el miedo nos arrincona, el miedo nos limita, el miedo nos obstruye y nos confina, nos encierra el miedo. Tengan fe en Dios, hermano, para que esos miedos se vayan de aquí. Por eso les digo que el Señor sí nos salva, nos hace nacer de nuevo, pero la idea es que tú crezcas a la imagen ¿de quién? De Él. En el verso 65, ya para ir cerrando, Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Pilato ya conocía las intenciones que lo movían a ceder a las intenciones de los judíos. Ya conocíamos, hermano, esas intenciones que lo movían a ceder a las peticiones de los judíos. Porque Pilato, miren, con la mano en la cintura los corre. Era el gobernador. Pero había intenciones de parte de los judíos que movían a Pilato. ¿Qué intenciones tenían los judíos para mover a Pilato?
Ahí ya lo habíamos visto anteriormente. Temor, Pilato tenía temor a un levantamiento masivo en ese momento, porque había mucha gente, era la Pascua. Ya había llegado a oídos del gobernador que estaba gobernando mal y que Judea era problemática. Entonces él tenía miedo a todo eso, ¿sí? Y ser condescendiente, pero a la vez portarse irreverente y sarcástico con ellos también, como si les dijera: ¿acaso temes a un hombre muerto? Pues ve y ponle un guardia, ¿sí? El sábado Pilato les concede una guardia de soldados romanos. Eran soldados romanos los que les concedió. Sale, vayan con ellos. No se sabe cuántos. Y en el verso 66 dice que fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. ¿Ya vieron la imagen? ¿No está la imagen, Karen? Era una piedrísima, de 1 tonelada o más. Para que ellos pudieran sellarla, entonces lo que hicieron es que, estaba yo leyendo en un libro de historia que ellos lo que hacían para sellar algo así como esto, ponían ataduras de cuerdas y luego llegaban con unos sellos, pero no eran sellos de los de la imprenta, Sandy, no había imprenta, o sea, pues me quedan así como, ¿sellos de cuáles? No, eran una especie así como velas que quemaban y luego, exactamente, y luego les ponían el sello romano para que fuera un sello inviolable y que respetaran los judíos, ¿no? O sea, que decían: no, ahí está un sello romano, cuidadito y te metes porque ya sabes a lo que nos atenemos. Entonces, aquí por la mañana del sábado llegaban a la tumba, porque eso fue el sábado, se encontraban donde se encontraba sepultado el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba dentro del cuerpo todavía. Ahí estaba el cuerpo todavía. No movieron la piedra, la palabra dice que no movieron la piedra, sino únicamente la aseguraron. ¿Sí? La aseguraron y la sellaron. Esto fue aproximadamente haber sido el sabadito por la mañana. La guardia y el sello tenían que ser romanos, puesto que el rendimiento de vigilancia, el pedimento de vigilancia fue al gobernador. Entonces el gobernador les dijo: adelante, vayan y sellen, ya dejen de molestar. En los propósitos de los judíos y Pilato era evitar un engaño, ese era el propósito de ellos, pero nadie absolutamente está por encima de los propósitos de Dios. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, el día de hoy. ¿Dios tiene propósitos? Sí, ¿verdad? ¿Contigo vas observando el propósito que tuvo? Sí, ¿verdad? Vas observando en tu caminar cristiano el propósito que tiene Dios contigo. Ningún ser humano está por encima de eso que dictamina Dios. Nadie. Por eso tiene que regresar la confianza en Dios y alejarse el temor. Dile al temor adiós. Bye bye. No es que no se vaya a sentir, ojo, porque si no seríamos ya muy arrogantes decir que no lo vamos a volver a sentir. No, sí se siente. Se siente es un viejo hábito que tenemos de sentir el temor infundado por X o por Z, ¿no? ¿Qué pasa cuando salimos de casa? Cierra la llave del gas, cierra la llave del agua y luego ya vamos para allá y espérate, se me olvidó. y ahí regresamos y la ventana, o sea, una vez dejamos la puerta abierta todo el día cuando estábamos en la otra iglesia y nos fuimos al culto y regresábamos hasta en la noche y la dejamos abierta, emparejada se quedó. Cuando regresamos le digo: ya nos abrieron la puerta. No la habían cerrado los señoritos. Y ponemos a trabajar a los ángeles tiempo extra. Los propósitos de Dios no están por encima. ¿Sí? Dice aquí, los propósitos de Dios, pero nadie absolutamente está por encima de los propósitos de Dios. A través de esto, ellos mismos ponían testigos que verificarían la resurrección del Señor Jesucristo. Algo que parece impropio, molesto, tonto, irreverente, torpe, iba a servir para los propósitos de la resurrección del Señor.
la contundente realidad y experimentos alrededor de la sepultura de Jesús deberían darnos la certeza que todo está orquestado para mi bien. Porque recuerdan que pusieron allá los guardias. Vamos a ver la resurrección la semana que entra y posteriormente vamos a ver el informe de esos guardias. Y ahí estaba la veracidad de este sermón. Como ellos mismos habían dicho con veracidad lo que había sucedido. Porque ningún otro lo reporta, más que Mateo. Entonces, cuando todo está orquestado para mi bien, cerramos con esto. Cerramos con este versículo. Este versículo guárdalo en tu corazón, memorízalo, pégalo en el dintel de tu puerta, haz un pegote y pégalo en tu refrigerador. ¿A dónde te gusta ir más, hermano? Al refri, pues ahí pégalo, ¿no? Ahí al refrigerador, ahí pégalo, sí, haz un pegote, pégalo ahí, porque fíjate lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Ya estás ahí? Sabemos, dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aquí la bronca, ¿sabes cuál es? Que no ames a Dios. Aquí la bronca es que constantemente le estés fallando, le estés traicionando, no te sometas a Él, porque entonces la ley de la causa y el efecto, la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí?, van a aparecer en tu vida. No vas a tener confianza en Él, vas a seguir teniendo miedos, vas a seguir caminando tontamente, no va a haber. Entonces vas a seguir actuando como el mundo. Por eso dice aquí, y sabemos que para los que aman a Dios, los que son llamados, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y ahí termina ese versículo. En su providencia. Miren, en ninguna parte de la Biblia vas a escuchar la palabra providencia. No existe. En ninguna parte vas a escuchar la palabra Trinidad. No existe esa palabra en la Biblia, pero está implícita, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la providencia de Dios? El que provee. ¿Cómo le ponen a las tiendas? Jireh. ¿No? Cuando el Señor dijo que iba a proveer y puso aquí es Jehová Jireh, ¿qué estaba haciendo la provisión? ¿De qué estaba haciendo la provisión? Del cordero, ¿verdad? En lugar de Isaac. ¿Cierto? Porque ¿quién iba a matar a Isaac? Abraham. Entonces dice, no te preocupes, Jehová va a proveer, y provee el cordero para el sacrificio. Y entonces muchos creen que es el proveedor principal del billete y de lo material. No, es el proveedor del Salvador del mundo para nuestra salvación. Entonces dice aquí que en su providencia Dios prepara todos los acontecimientos de tu vida. Ese proveedor tiene todo así preparado para los acontecimientos de tu vida, para un bien temporal de aquí como eterno. O sea, y aquí viene el problema para muchos. ¿Cuáles esos acontecimientos para mi vida en donde todo es para bien temporal y eterno? En esos acontecimientos va el sufrimiento. ¿Sí? Cuando tú sufres, todo está preparado para tu bien, lo que sea. Por eso está ahí. Ya no se ve como algo que es una maldición, no es una bendición. La alegría, la virtud,
el pecado, las pruebas, las tentaciones, aciertos y errores. Todo eso es para tu bien y lo tienes que creer si es que amas a Dios. Y nosotros, cuando dice del llamado, es porque somos llamados a la eficaz elección de su salvación. Siéntete privilegiado porque has sido elegido para salvación. Muchos desearían eso ahorita y están metidos en tradiciones y costumbres. Yo hubiese querido traer palmas el día de hoy, pero no. Había una iglesia donde nosotros íbamos, hermano, donde sí te daban en este día palmas, pero al salir te las quitaban. Uno se las hallaban escondidas. En serio. Pues ya saben, hermano, la tradición y la costumbre están arraigadas fuertes en nosotros. Nosotros, aunque somos cristianos, vamos a tener que cuidar y vigilar constantemente que no regresemos a la idolatría. Somos una fábrica de ídolos. Cuando te das cuenta ya estás idolatrando todo o algunas cosas. ¿Sale, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta porción en la cual hoy tú nos enseñaste muchas cosas, Padre, pero una de las cosas principales es a confiar en ti y dejar a un lado el temor, Señor. Ese temor infundado que carcome el alma, Señor, que no nos deja vivir en la libertad que tú nos has proporcionado, Padre. Hoy, a través de esta predicación, Señor, nos has puesto en nuestro lugar con respecto a que tenemos que vivir en unidad, Padre. No podemos, Señor, más que serte fiel a ti. Te damos gracias, Señor, porque a través de esto, tú hoy nos dices que todas las cosas, que si te amamos, todas las cosas que nos van a suceder en la vida son para nuestro bien, aunque a veces sean adversidades, sufrimientos, percances dolorosos y cuestiones que nosotros no llegamos a comprender. Tenemos que recordar, Padre, que una vez tú le dijiste a Pedro, por el momento tú no entiendes esto, pero lo entenderás más adelante. Ayúdanos a seguir creciendo, Padre, para que lo que hoy no comprendemos más adelante nos regocijemos de lo que tú nos dijiste un día, de lo que tú nos hiciste pasar un día. Muchas gracias, Señor, que la honra y la gloria sean para ti, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén.